a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el miércoles de la 10ª semana de tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Continuamos en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo 5, donde llevamos varios días en reflexión y meditación de la palabra de Dios. Hoy los versículos 17 al 19. Este texto bíblico se conoce como la ley más perfecta, una ley más perfecta, ¿no? Este encuentro que tiene Jesucristo con los escribas, hermanos y hermanas, y los fariseos, quienes eran los especialistas de la religión en torno a la ley. Pues Jesucristo pone los puntos sobre las íes y va a aclarar cuál es el papel y el rol de la ley y cuál es el papel que Él tiene en su misión como Mesías, y hoy lo podemos entender desde ese punto de vista. Hay personas, hermanos y hermanas, y esta palabra de Dios claramente se refiere a la ley religiosa, a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, ¿no? A las normas eclesiásticas. No estamos hablando de la ley civil, estamos en un contexto de religión y eclesiástico, de lo religioso. Hay personas que como que tienen fobia a las normas, a las leyes, a los códigos, a los reglamentos, hermanos y hermanas, porque a veces hay gente que ve la ley en términos de que la ley lo que se dedica es a prohibir. Y mucha gente pues le tiene fobia. Las leyes lo que hacen es prohibir. Son leyes prohibitivas que no permiten hacer. O hay otras personas que le tienen miedo y fobia a las normas, a los códigos, a los reglamentos, porque se tratan de exponer pues las penitencias, ¿no? O son penitenciales, ¿no? Con penalidades, el castigo, lo que se merece, la reclusión, ¿no? Que son de ese tipo. Hay personas que reducen las leyes a ese tipo de cosas. Los fariseos, por un punto de vista, eran así, hermanos y hermanas. Por eso le llaman los especialistas de la religión. Escribas y fariseos eran especialistas en las leyes, en las normas, en los reglamentos, y lo más que le hablaban a la gente era de las penitencias, de las penalidades que podían ser severas si hacían las cosas malas, de lo que no puedes beber, de lo que no puedes comer, de lo que no puedes ver, de lo que no puedes escuchar, de lo que no te puedes poner como vestimenta, como ropa, a dónde no puedes ir, a dónde está prohibido estar o con quién estar. Por eso siempre andaban detrás de Jesús, esta gente, ¿no? Son los especialistas de la religión, de la penalidad que te mereces, del castigo que te mereces, de la prohibición que tienes que ser recordado porque no lo estás haciendo, porque Jesucristo claramente el día de descanso pues sanaba, hermanos y hermanas, y sus discípulos recogían espigas y eso era pecado porque la ley lo prohibía, porque Jesucristo nuestro Señor en muchos momentos pues, hermanos y hermanas, caminaba con los impuros, con los que estaban pues contaminados por la lepra, con los que estaban excluidos, y estás violando la ley de la pureza legal y por lo tanto estás en impureza legal y eres pecador, ¿no? Este tipo de cosas eran las que acusaban a Jesucristo, porque estos son los especialistas de la religión. Vamos a aclarar todo eso. ¿Por qué no podemos tenerle miedo a la ley? ¿Por qué Dios crea mandamientos? ¿Por qué Dios pone las cosas en su sitio con la ley? Vamos a recordar la idea fuerza que tenemos hoy, hermanos y hermanas. Es esta. La ley nos muestra el camino, pero la fe es el camino. Para que nos tranquilicemos, ¿verdad?, en cómo acoger la ley y el espíritu con el que se escribe la ley. Tú y yo vamos a tener que recordar que Jesucristo no es un legislador. Jesucristo es un salvador. Jesucristo no es un especialista de la ley. Jesucristo es un especialista de la salvación.
Y vamos a tener eso como objetivo. Y el que sigue a Jesucristo no puede estar como un especialista de la ley, sino un especialista en salvar almas, porque Cristo no es un legislador. La ley nos muestra el camino. La fe es el camino. Hermanos y hermanas, la misión de Jesucristo aquí en la tierra no fue de venir a esta tierra como un enviado de Dios para perfeccionar la ley del Antiguo Testamento. La misión de Jesucristo en esta tierra fue la de un Salvador, la del Mesías. Y como tal, Cristo lo que hace es que inaugura la reconciliación definitiva, tuya y mía, de la humanidad, hermanos y hermanas, con nuestro Dios del cielo. A eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 17 con el que comenzamos hoy a reflexionar. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Eso es la Biblia para los judíos. He venido no para deshacer. Yo no soy un legislador, sino para traer lo definitivo. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos y hermanas. Jesús vino para hacerlo definitivo. ¿Qué es hacerlo definitivo? Eso significa que Dios envió su Hijo al mundo, hermanos y hermanas, para que todos descubran a Dios como un padre, no como un ogro que castiga, que tiene unas penitencias crueles para las personas y un montón de prohibiciones donde tú no vas a poder hacer nada en esta vida. No, Jesucristo vino a mostrarnos el rostro de misericordia y de perdón del Padre de cielos. Jesús, hermanos y hermanas, fue bien enfático que había que cumplir la ley y los profetas. La ley y los profetas para esta gente era la Biblia, porque ellos, hermanos y hermanas, o sea, los profetas y tanto la ley, lo que hacen es expresar, hermanos y hermanas, el amor verdadero y protegen el amor. La ley expresa el amor de Dios y la ley trata de proteger el amor de Dios, porque la ley se basa y tiene como centro que el amor. Pero los especialistas de la religión, hermanos y hermanas, los que son perfeccionistas, los que no son capaces de saltarse un tilde, un punto, una coma, hermanos y hermanas, de la ley, que son los escribas y los fariseos, bien perfeccionistas, que todo lo cumplen al día. Hermanos y hermanas, esta gente solo se dejaba llevar en sus mentes en todo aquello que era aplicar la justicia. Hiciste mal, estás castigado, este es tu castigo y esta es tu penalidad. Por el otro lado, veían a la gente, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro y no puedes hacer tal o cual cosa. Esta gente se basaba mucho en estas cosas de penalidades y de prohibiciones. Hermanos, Jesús, en el entrelínea, hoy cuando reflexionamos y meditamos la palabra de Dios, nos hace saber que tanto la ley como los profetas, hermanos y hermanas, no se pueden abolir y mucho menos Jesucristo lo puede abolir. Esta gente interpretaba la ley de otra forma, esta gente aplicaba la ley de otra forma, por eso Cristo aplica la ley, la interpreta con el Espíritu de Dios, con el Espíritu con el que fueron escritos los 10 mandamientos, con el Espíritu con que se escribieron las leyes. Por lo tanto, yo no la puedo abolir, yo la perfecciono. Yo la llevo ¿a dónde? A la plenitud. Por eso Jesucristo ya habla de dar plenitud. Esta gente, hermanos y hermanas, escribas, fariseos, los perfeccionistas de la ley que no se saltaban un tilde de la ley según ellos, independientemente, hermanos y hermanas, de lo que ellos pensaran, la ley se iba a cumplir. Y las profecías también, hermanos y hermanas, se iban a cumplir. Porque aquí lo que pasa es que estos escribas y estos fariseos, hermanos y hermanas, no veían a Jesucristo como el Cristo. No veían a Jesucristo como el Mesías, del que habla la ley y los profetas, que era prácticamente, pues, la Biblia para ellos. Y por eso Jesús enfatiza que todo se ha de cumplir. Todo se cumplirá. Cristo en muchos momentos lo dijo, hermanos y hermanas. La ley y los profetas hablaban de mí. Esto está ocurriendo para que se cumpla la profecía. O sea, Jesucristo quiere enfatizar que Él es el Mesías de acuerdo a la ley y a los profetas. Y ellos no creen que Jesucristo es el Mesías de acuerdo a la ley y a los profetas, porque ellos tienen otra visión. Por eso Jesús, hermanos y hermanas, enfatiza hoy que todo se cumplirá independientemente de lo que ellos hagan, como dice el versículo 18 de hoy. Escucha lo que dice el versículo 18. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra
o una coma de la ley hasta que todo se realice. O sea, Israel, el pueblo judío está en transición del cumplimiento de la ley. Y esto ha empezado con la nueva era, que es nuestro Señor Jesucristo, que le da cumplimiento a todo lo que va a ir a pasar. Pero ellos, hermanos y hermanas, no lo ven así. Aunque ellos, escribas y fariseos y la gente de aquel tiempo, hermanos y hermanas, traten de impedirlo y se lo enseñen así a los demás, porque de eso es que se trata el versículo 19. Aunque ellos sigan diciendo, ese hombre que está predicando ahí, ese no es el Mesías, ese no es el Cristo, ese no es el que nosotros esperamos como el Salvador. De él no es que habla la palabra, ni la ley, ni los profetas. Si ellos lo creían y se lo enseñaban eso a la gente, escucha lo que dice el versículo 19. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Prácticamente así es que termina hoy el Evangelio en su palabra. El más pequeño en el reino de los cielos es aquel que utiliza la ley y los profetas para la malicia, como los escribas y como los fariseos, que se creían especialistas en la religión, pero no en las cuestiones de fe, hermanos y hermanas, que son dos cuestiones totalmente diferentes. El más grande en el reino de los cielos es el que cumple hasta lo último, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque ese dar el buen ejemplo. Jesucristo entonces habla de la malicia de algunos que cumplen la ley y del buen ejemplo de otros que la cumplen con el espíritu que tiene precisamente que la ley. Esos que creen, hermanos y hermanas, que Jesús es el Salvador, como tú y yo creemos que Jesucristo es el Salvador y el enviado de Dios conforme a la ley y los profetas, hermanos y hermanas, es el más grande en el reino de los cielos. Y si tú y yo lo creemos, que es la invitación de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué seríamos los más grandes en el reino de los cielos? Esto siempre hay que interpretarlo con discernimiento espiritual. Número uno, porque si nosotros vemos la ley como una ayuda, hermanos y hermanas, para nosotros, y la enfocamos desde el punto de vista de que nos muestra el camino que hay que seguir, nosotros lo que estaremos haciendo en primer lugar es interiorizar la ley y los profetas, la palabra de Dios, es decir, su espíritu. Hay un espíritu y un propósito con el que se escriben las cosas y nos hacemos disponibles para ese espíritu, hermanos y hermanas. Nos hacemos disponibles para ese espíritu y eso nos lleva más lejos de una mera perfección religiosa. Que eso es lo que está buscando Jesucristo. No tengas la ley para convertirte en una persona religiosamente perfecta, en un especialista de la ley. No. Cuando lo interpretamos, lo interiorizamos con el espíritu de la ley, hermanos y hermanas, vamos a estar dando un paso más adelante porque tiene que ver con la salvación. Estos escribas y estos fariseos, hermanos y hermanas, lo que veían era una perfección. Ellos eran perfectos y cumplían la ley en términos de que hacían los ritos con perfección, que las costumbres con perfección, las tradiciones con perfección, las prácticas religiosas con perfección. Eso es parte de la ley, pero eso no es lo que salva, hermanos y hermanas. Que tú cumplas un rito a la perfección, que tú cumplas unas costumbres, unas tradiciones y unas prácticas religiosas a la perfección. ¿Quién dijo que eso salva? ¿Y dónde está escrito que eso salva? Eso es lo que tenemos que ver nosotros hoy en día, hermanos y hermanas. Pues los especialistas de la religión hacían eso. No, búscate el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es mostrarnos el camino de la salvación. Mostrarnos, no es la salvación, es mostrarnos el camino, porque nosotros necesitamos esa ayuda en la vida. 2. Para Jesús, hermanos y hermanas, la ley nos perfecciona en el seguimiento de Jesús para que seamos nosotros reconocidos como modelos en esta vida, para que tú y yo seamos reconocidos como modelos en la vida. La perfección no es de los ritos, hermanos y hermanas, la perfección es de nuestro cumplir la voluntad de Dios, de nuestro creer en Jesucristo, de nuestro seguir a Jesucristo, de nuestro imitar a Jesucristo, ¿no? Ese es el propósito que encierra verdaderamente la ley. Para Jesús la ley nos perfecciona en seguimiento de Jesús.
Pero la ley no se hizo para que tú seas, hermano, el más inteligente que se sabe de memoria los ritos, los misterios del rosario, las estaciones del Vía Crucis. Eso es bueno que lo sepa. Eso significa mucho, porque lo repetitivo te ayuda a memorizar, fantástico, y puedes ser catequista y puedes enseñar a otros prácticas religiosas, ¿no, hermanos y hermanas? Pero eso no es lo que salva. ¿O es que acaso estamos como los fariseos? Eso no es lo que salva. Es el perfeccionamiento de nuestra alma, hermanos y hermanas. La ley y el espíritu es para enseñarnos el camino de la salvación. No es de hacer de los medios, de las prácticas religiosas, la salvación. Esto es un tema difícil, hermanos y hermanas, pero tenemos que entenderlo porque a muchos les cuesta. Por eso es que a veces no quieren saber de normas. En tercer lugar, cuando entendemos el verdadero propósito de la ley, hermanos y hermanas, o de los mandamientos, si los cumplimos con el Espíritu de Jesús, nos daremos cuenta que nos ayudan a superar dificultades. Porque la ley está para ayudarnos. La palabra de Dios, los mandamientos de la iglesia, las normas, los códigos de la iglesia, las reglas, los reglamentos. Eso está para superar dificultades, hermanos y hermanas. Ahí vamos a aprender a perdonar las ofensas, todo eso es bueno. Ahí vamos a aprender a compartir los bienes con los más necesitados. Y en cuarto lugar, también es importante, sobre todo nos llevan a dar testimonio en libertad. Porque una de las cosas que se prueba a través de la ley es cuán libre yo soy y cuán desatado yo estoy o desvinculado de todo aquello que tal vez me atrasa prácticamente la salvación. Por eso es que nos reconocerán como modelos en la vida. Porque hay una orientación que es la salvación y que no podemos olvidar, hermanos y hermanas. Esos puntos tienen que estar claros en cada uno de nosotros. Si no, de lo contrario, esto se va a volver una lucha, hermanos y hermanas, de que pues la ley está al margen. Yo no vivo por normas. Yo no vivo por reglamentos. Yo simplemente creo en Dios y la fe está ahí. Hay que complementarlos. Hay que complementarlos. Y en nuestra vida religiosa, ley y fe andan de la mano. Tienen un propósito. Hermanos y hermanas, y hacia eso nos lleva. ¿Cómo podemos concluir hoy, hermanos y hermanas? Porque tenemos que agarrar una cierta confianza en la ley. Tenemos que agarrar un cierto propósito de entender el espíritu con el cual Dios escribe la ley o la iglesia escribe la ley. Vamos a concluir. Los mandamientos, hermanos y hermanas, los establece Dios como ley para que tú y yo lleguemos a estar a su altura. Eso es lo que busca la ley, que estemos a la altura de Dios. Acuérdate de dónde nosotros venimos, de haber perdido la bendición de Dios por la causa del pecado original. Perdimos la bendición de Dios. La imagen y semejanza de Dios la hemos, hermanos y hermanas, desfigurado. Por lo tanto, la ley nos ayuda, hermanos y hermanas, a que lleguemos a estar a la altura que Dios nos creó, y es estar a la altura de nuestro Padre Dios del cielo. Evidentemente la ley lo que nos hace recordar es que el ser humano por sí solo, hermanos y hermanas, no puede estar a la altura de Dios. Yo solo no lo puedo hacer. Necesitamos la ayuda, hermanos y hermanas, para que nuestra imagen que hemos perdido, ¿verdad?, que hay que rescatarla, y nuestra semejanza a Dios no se pierda, no siga perdiéndose o no siga desfigurándose. Pero los mandamientos, hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que entender que los mandamientos, las leyes, no constituyen un camino de salvación, sino que son un medio para mostrarnos el camino de la salvación, ¿no? A través del aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y ahí hay que entenderlo, así hay que entenderlo y así hay que vivirlo. Esto es importante para nosotros, hermanos y hermanas, porque a veces en lo que nosotros hacemos confundimos el propósito de la ley
y esa fobia y esa aversión por no transformarnos en legalistas nos puede alejar verdaderamente a entender a Dios a mi manera, a cumplir con Dios a mi manera, y prácticamente no voy a hacer comunidad, no voy a ir al templo, no voy a estar viviendo bajo el sentido del cristianismo en el que tengo que estar. Aquí vamos a terminar hoy esta conclusión, hermanos y hermanas, recordando lo siguiente. Escucha lo que dice Pablo, que nos va a ayudar a terminar nuestra reflexión. ¿Creen, y es una pregunta lo que hace Pablo, ¿creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera, dice Pablo, más bien la colocamos en su verdadero lugar. La fe coloca a la ley en su verdadero lugar, porque la ley nos muestra el camino. La fe es el camino y no se pueden confundir. Romanos 3, versículo 31. Nadie cumple la ley a perfección. Eso tenemos que entenderlo. Para perfecto Jesús y Jesucristo sí. Pero ningún mortal, ninguno, hermanos y hermanas, desde el Papa para abajo, nadie cumple la ley a su perfección. Y muchos, lamentablemente, hermanos y hermanas, lo que se han convertido es en especialistas de la religión, como estos escribas y como estos fariseos, que lo que se dedican es a los no se puede hacer y el castigo que te mereces. Eso es el resumen de la ley. De hecho, a este tipo de creyentes, a estos perfectos cumplidores que nunca fallan ni se saltan un tilde de la ley, también hay palabra de Dios para ellos. Santiago, el apóstol, les advierte: porque si alguien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es como si faltara en todo. Eso está en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 10. La ley muestra el camino, hermanos y hermanas. La fe es el camino y vamos a recordarlo desde el punto de vista que lo estamos examinando hoy. Los especialistas de la religión, no te vayas tras ellos ni te conviertas en uno de ellos, porque esos han malinterpretado todo lo que tiene el Señor que decir. Vamos a terminar con el Salmo 15 que nos pone la iglesia para meditación hoy. Vamos a utilizarlo y nos unimos al salmista en oración. Salmo 15: el Señor es mi parte de herencia. Todo cristiano escoge a Dios como su único Dios, hermanos y hermanas, y hacia eso nos lleva la fe. Oremos. Guárdame, oh Dios, pues me refugio en ti. Yo le he dicho, tú eres mi Señor, no hay dicha para mí fuera de ti. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros estaremos aquí mañana nuevamente en nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Que te vaya bonito en todo cuanto tengas como plan delante de Dios. Hasta pronto.